Hola, un saludo. Soy el doctor Ángel Juárez. Vamos a hablar hoy sobre manejo de dolor en síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID recibe otros nombres, también se le conoce como long COVID o COVID prolongado. Como definición, se trata de un síndrome que abarca un curso prolongado de varios síntomas, tanto físicos como neuropsiquiátricos, y que persisten más de 12 semanas sin tener una explicación alternativa. No hay otra causa que esté justificando ese dolor. Se presenta alrededor de 10 a 35% de las personas que padecieron COVID y los síntomas y signos pueden durar durante meses. A continuación, un caso clínico de una paciente de 49 años que tuvo COVID-19 hace 3 meses, iniciando con síntomas muy clásicos como fiebre, tos, anosmia, disgeusia, debilidad, fatiga, mialgias, artralgias y cefaleas. Incluso llegó a ser hospitalizada y requerir de oxígeno por puntas nasales. Posteriormente egresada a domicilio, aparentemente sin complicaciones graves. Sin embargo, tuvo que acudir a consulta por presencia de síntomas, sobre todo de mialgias, localizada a los muslos, artralgias que se localizaban en rodillas y tobillos, así como lumbalgia y cervicalgia. Con todos estos datos, su primera impresión diagnóstica es: la paciente tiene datos de fibromialgia, la paciente cursa con una exacerbación de lupus. Los síntomas que ella refiere son síntomas usuales de síndrome post-COVID o la paciente presenta artritis reumatoide. De aquí la importancia de saber cómo son los síntomas de cada una de estas enfermedades para no solicitar estudios extras, que el paciente tenga un mayor gasto o que no podamos iniciar un tratamiento adecuado a tiempo. De todos estos, el que nos parece más adecuado es que presenta síntomas usuales post-COVID. Al interrogar acerca de otros síntomas, la paciente presentaba insomnio, estado de ánimo triste y cansancio durante el día. Para llegar al diagnóstico es importante realizar un examen físico adecuado y detallado. Y en el examen físico de ella únicamente presentó dolor a la palpación de los muslos, principalmente en el tercio distal, dolor a la extensión y a la flexión de ambas rodillas, y no presentaba edema ni alteraciones en los tobillos. En cuanto a la columna vertebral, a la palpación de apófisis espinosas L2 y L3 presentaba un dolor, el cual era leve. Sin embargo, el resto de las pruebas fueron negativas. No había pruebas de neurotensión, no había alteraciones en fuerza, en sensibilidad, en reflejos, ni pruebas específicas. En sus laboratorios dentro de parámetros normales. Con los datos suministrados, usted hace un diagnóstico de un síndrome post-COVID o long COVID o COVID persistente. Indica tratamiento con 2 fármacos, clonixinato de lisina y ciclobenzaprina, y cita al paciente en un mes. Entonces, pregunta: ¿cuál es la dosis máxima de clonixinato de lisina por vía oral al día? 100 miligramos día, 350, 1000 miligramos o 750 miligramos al día. Y otra pregunta: ¿cuál es la dosis máxima de ciclobenzaprina por vía oral al día? 60 miligramos, 80 miligramos, 10 miligramos o 5 miligramos al día. Entonces, las respuestas son 1000 miligramos al día de clonixinato de lisina utilizándolo solo, y ciclobenzaprina utilizándolo como monoterapia también 60 miligramos al día. Y la siguiente pregunta: ¿cuál es la posología en la que se debe prescribir esta combinación, clonixinato de lisina y ciclobenzaprina, y por cuánto tiempo? Se administra una vez al día, máximo por una semana, cada 6 u 8 horas, máximo por 3 semanas, cada 4 horas, máximo por 5 semanas, o entre 2 y 4 horas, máximo por 5 semanas. La respuesta correcta es la opción B, cada 6 u 8 horas, máximo por 3 semanas. La paciente regresa después de un mes y comenta que se sintió mucho mejor, que pudo dormir con facilidad, que se sentía con mayor energía y ánimo, y que el dolor tanto en cuello como en la espalda ya había disminuido. Sin embargo, persistía dolor en muslos y en tobillos, pero ya de menor intensidad.
Entonces, con respecto al insomnio presentado por la paciente, es correcto lo siguiente. La ciclobenzaprina es un relajante muscular, su estructura química es similar a antidepresivos tricíclicos y puede actuar como inductor del sueño, o es correcto que el sueño se regula siempre que se inicia un tratamiento antiinflamatorio. U otra opción, el insomnio y el dolor son entidades diferentes y nunca se van a correlacionar. Y la última, ¿es extraño que los pacientes con long COVID presenten insomnio? De aquí la que es correcta es que la ciclobenzaprina es un relajante muscular, pero con una característica química similar a los antidepresivos tricíclicos y que por lo tanto también tiene acción como inductor del sueño. En las otras opciones, pues obviamente un antiinflamatorio no va a regular el sueño. El insomnio y el dolor son entidades que se relacionan y se afectan mutuamente en forma muy importante, y los pacientes con long COVID sí es frecuente que presenten insomnio. Debido a la persistencia de los síntomas de las mialgias y las artralgias, se decide continuar con otro tratamiento antiinflamatorio, pero esta vez de la familia de los COX-2. Por lo tanto, se le prescribió Celecoxib y se citó a la paciente en un mes. De aquí la pregunta es, ¿cuál es la dosis máxima de Celecoxib al día? 100 miligramos, 200, 300 miligramos o 400 miligramos al día. ¿Y cuál es la posología en la que se debe prescribir? ¿Una cápsula al día, dos cada 8 horas, una cada 8 horas o una cada 12 horas? Las respuestas correctas son que la dosis máxima del Celecoxib es de 400 miligramos y que se puede prescribir una cápsula cada 12 horas. Al mes, la paciente ya refiere un adecuado control del dolor con desaparición de las mialgias y las artralgias, por lo cual usted le da diferentes recomendaciones para estilo de vida saludable, acompañadas de rehabilitación física, también indicaciones de higiene del sueño, para continuar con un manejo no solamente farmacológico, sino un manejo multimodal. Otro medicamento de la familia de los COX-2 que hubiéramos podido utilizar en esta paciente sería, inciso A, etoricoxib, B, parecoxib, C, ketorolaco o D, naproxeno. La respuesta correcta es etoricoxib. Parecoxib no hay por vía oral, ketorolaco y naproxeno no son COX-2 selectivos. Hay algunos aspectos clínicos relevantes, hay algunos factores de riesgo en los pacientes con síndrome post-COVID, por ejemplo, pacientes que tuvieron enfermedades graves, hospitalizaciones o que tengan índices de masa corporales mayor a 25. De esto no es regla, hay pacientes que también tienen dolor leve durante el COVID o presentan síntomas leves que no necesariamente fueron hospitalizados, pero que presentan posteriormente diferentes síntomas, como por ejemplo dificultades cognitivas, fatiga, artralgias, mialgias, depresión, insomnio o alguna lesión también. Esto sí se presenta más en casos graves que requirieron de hospitalizaciones, estancias en terapia intensivas, las lesiones de nervios periféricos. Hay diagnósticos que se deben de hacer diferenciales, por ejemplo, hay artritis post-COVID o dolores generalizados que se deben de diferenciar, sobre todo en caso de mujeres con fibromialgia, aunque también se puede presentar en hombres. Hay diferentes hipótesis por las cuales se genera el dolor musculoesquelético en estos pacientes, y uno es que existe una respuesta inmune y a las citocinas proinflamatorias generadas después de la infección, que hay una invasión y una lesión directa de las células musculoesqueléticas por parte del virus a través de la enzima convertidora de angiotensina 2. Además, también existen otras hipótesis, por ejemplo, que se está afectando el suministro de oxígeno a los tejidos, y entonces el sistema musculoesquelético, al no tener los requerimientos adecuados de oxígeno, presenta isquemia, y sabemos que la isquemia es igual también a dolor. Entonces, vemos que hay diferentes síntomas entre los 3 y los 6 meses, como este estudio del 2021, donde se identificó que al menos el 89% de los pacientes después del COVID presentaban un síntoma, por lo menos. Ya cuando vamos a la parte musculoesquelética y reumatológica,
3 de cada 4, 74.6% van a tener síntomas de ese tipo, musculoesqueléticos, reumatológicos. Ya si vamos a más especificidad, muchos son fatiga, 59.5%, mialgias en 40% y 39% dolor en diferentes articulaciones, acompañados de otros síntomas que no son reumatológicos ni musculoesqueléticos, pero vemos, por ejemplo, que presentan pérdida de cabello en 46%, disnea en 45% de los pacientes o sudoración en 26%. A los 6 meses vemos cómo es que 59% tienen al menos un síntoma, ya baja a los 6 meses, pero sigue siendo importante, y vemos cómo baja de 74% a 43% el dolor musculoesquelético, reumatológico, y por lo menos 51% de los pacientes tienen otro síntoma relacionado con COVID-19. Entonces, vemos diferentes síntomas, vemos cómo el dolor articular y las mialgias pueden ser generalizados, se presentan generalmente también, las más afectadas pueden ser rodillas, pie y tobillo, hombro, y las mialgias generalmente se presentan en la parte inferior de la pierna, del brazo, así como en la cintura escapular. Las pacientes mujeres presentan más posibilidades de tener fatiga y dolor en las articulaciones a los 6 meses. En cuanto al tratamiento, es recomendable el uso de AINE a dosis más baja efectiva por el tiempo más corto posible cuando no tienen contraindicaciones los pacientes. La medicina física, fisioterapia, siempre va a ser parte importante del tratamiento, así como la terapia ocupacional, la rehabilitación y el mantener los hábitos saludables. Es importante que si el paciente no está durmiendo bien, busquemos mejorar su calidad de sueño. Podemos utilizar técnicas de relajación y control de estímulos. En general, todas las indicaciones que se puedan dar para higiene del sueño. De aquí una pregunta más. Vamos a ver, ¿qué patología contraindicaría el uso de Celecoxib en algún paciente? Inciso A, problemas de una cirugía de revascularización miocárdica. B, pacientes con tasa de filtración entre 60 y 90 mililitros minuto. C, pacientes con hipertensión arterial. O D, pacientes diabéticos. El problema de una revascularización miocárdica pudiera considerarse una contraindicación. Sin embargo, vemos también que hay estudios con combinaciones o comparaciones de problemas con antiinflamatorios no esteroideos convencionales y con COX-2. Vemos como Celecoxib ha demostrado menores eventos adversos cardiovasculares cuando se combina con diclofenaco. Si bien se presentan, por ejemplo, en este estudio, en el ensayo CLASS, Celecoxib identificó una incidencia menor de hipertensión o hipertensión de nueva aparición con una dosis supraterapéutica de Celecoxib, 800 miligramos al día versus ibuprofeno. El edema y la hipertensión se presentan en una forma baja, tanto con un COX-2 como con un AINE tradicional, y el daño cardiovascular también se observa en un grado similar con los AINE tradicionales, como por ejemplo comparando ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco. Existe este estudio, el ensayo Precision del New England, donde se da información sólida de que el riesgo cardiovascular asociado con dosis moderadas de Celecoxib no es mayor que el de los AINE no selectivos. Comparando naproxeno e ibuprofeno, Celecoxib se asoció con una cantidad numéricamente menor de efectos cardiovasculares, y esto pues abre las puertas para poder utilizar en estos pacientes este tipo de fármacos. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias por su atención